Bien, mis amigos, buenas tardes. Es un placer poder llegar a ustedes, ¿verdad?, a través de estos medios electrónicos. Es una bendición muy grande el poder tener la oportunidad de llegar hasta sus hogares con un mensaje corto de la palabra de Dios. Espero que usted pueda disfrutar este tiempo y pues que sea sobre todas las cosas edificado en su vida en Cristo. Quiero traerles a ustedes a través de estos medios, empezar con el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan fue escrito, ¿verdad?, por el nombre que lleva, por el apóstol San Juan. Él fue el que escribió este libro. Lo escribió directamente a dos fuentes importantes. La primera lo escribió a la iglesia, para confirmar a la iglesia sobre realmente lo que es Cristo y lo que representa Cristo para todos los creyentes. En segundo lugar, fue escrito a todo el mundo. Es por eso que el texto de oro que tenemos en la Biblia es San Juan 3:16, donde se nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, vamos a iniciar para confirmar esta palabra preciosa, para que tengan vida eterna. Recuérdese que el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, pero a través de este Evangelio vamos a ir aprendiendo exactamente la realidad de este maravilloso personaje, como lo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Evangelio según San Juan empieza con estas palabras: en el principio era el Verbo. Eso quiere decir que en el principio era la palabra, esa palabra creadora, esa palabra que tiene poder de transformar, poder de crear, poder de hacer cualquier cosa, por muy imposible que sea. En el principio era el Verbo, o era la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta palabra, ¿verdad?, que transformó, que más bien creó los mundos, los sacó de donde no existía. Es muy interesante que note, porque el Cristo, yo siempre he dicho una palabra: nadie ama más a sus criaturas que su propio Creador. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el que vino de la descendencia de la mujer, ¿verdad?, como hombre a esta tierra. En el principio, ¿verdad?, de la creación, Él era la palabra creadora. Esa palabra que tuvo la capacidad y el poder de ordenar, ¿verdad?, a las cosas que no existían para hacerlas como lo que son ahora, obras existentes. Así que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Nadie ama más a sus criaturas que su propio Creador. Y luego dice, este era en el principio con Dios. Estaba con Dios porque estaba, ¿verdad?, en la expresión de la palabra. Él estaba como la palabra viviente, la palabra rema, como alguien dice, la palabra activa. Y el verso siguiente dice, todas las cosas por Él. Hablando teológicamente, esa palabra Él está implicando al Señor Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, dice, fue hecho. Porque si la palabra no hubiese tomado la acción, no hubiese tomado, digamos, ese rema, las cosas que ahora tenemos, las cosas que ahora vemos, no hubieran existido. Pero por la palabra fueron hechas las cosas que ahora nosotros vemos. Además, en el verso siguiente, el verso 4, dice, en Él estaba la vida, prácticamente, porque Él es la vida. Jesús dijo, yo soy el camino y la vida. Sin Cristo,
estamos muertos en delitos y pecados. Por eso dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Se dice que en medio de la oscuridad, ¿verdad? Una luz, un farol, nos indica que hay vida. Y esto es la realidad de las cosas, porque en Él estaba la vida. Él es la vida en sí mismo. Él es el que nos transmitió el aliento de vida para que fuéramos almas vivientes. Así que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y luego dice, la luz en las tinieblas resplandece. Eso quiere decir que Dios, en medio de la oscuridad, en medio del caos en que nosotros nos encontramos, Él puede marcar que hay luz, hay vida, hay esperanza. Por eso está diciendo, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas, dice, no prevalecerán contra ella. Cuando Cristo, amigos, llega al corazón del hombre, lo saca de las tinieblas del pecado, lo saca de las garras del diablo y lo trae a la vida, lo trae a la luz de la presencia de Dios, a la luz de la aceptación con Dios. Y esto dice que el pecado o las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz que Cristo transmite. Mi amigo, es importante que usted que vive en pecado, vive en tinieblas, vive en engaño, acuda a la luz verdadera, acuda a ese Cristo que dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la lumbrera de la vida. Y sigue diciendo para confirmar, ¿verdad?, respecto a la verdadera identidad de Jesús, ¿verdad?, como el Hijo del Hombre. Sigue diciendo, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y todos conocemos a Juan Bautista. Juan Bautista, él fue enviado por Dios como un precursor del Mesías, como alguien que Dios lo envió para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, hubo un hombre enviado de Dios, dice claramente, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. Y esta palabra es muy preciosa. ¿Sabe usted por qué? Porque por medio del testimonio de los creyentes, este evangelio es predicado y este evangelio repercute entre los hombres y mujeres, porque es el testimonio el que cambia completamente la realidad de la vida que Jesús transmite a nuestras vidas. Este vino, dice, por testimonio, para que diese testimonio de la luz, o diese testimonio de Cristo, a fin de que todos, hombres y mujeres de todas las razas, de todos los tiempos y de todas las naciones, para que crean en Jesús. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, este sería salvo. El que creyere y fuera bautizado, este sería salvo. Mi amigo, mi amiga que me escucha, es interesante que usted entienda. Si usted está dispuesto a creer en el Señor Jesucristo, a recibir esa luz, usted pasa de la muerte a la vida y a la luz, ¿verdad?, que se desprende de ese Dios de la luz. El Dios que nos hace ver con claridad los caminos de la vida y nos hace entender exactamente el salir de ese mundo vano y fallo. El verso 8 dice, no era la luz, hablando de Juan Bautista, porque Juan Bautista era un precursor del Mesías, era un enviado de Dios para preparar el camino de Cristo. Él no era Dios, pero Cristo sí. Aparte de ser Dios, era el Hijo del Dios viviente. Si era Hijo de Dios, estaba a la misma altura de Dios. No era en la luz, sino para que diese testimonio de Cristo, que es la luz verdadera. El 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, porque esa es la realidad de Cristo.
vino a este mundo tan sucio, tan malo, tan perverso, tan corrupto. Vino a este mundo para dar testimonio de la realidad del amor de Dios a cada hombre y cada mujer. Por eso es interesante que usted simplemente se incline por recibir a Jesucristo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre y toda mujer que vivimos en este planeta Tierra. En el mundo estaba, dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo lamentablemente no le conoció. Lamentablemente cerró sus oídos, cerró sus ojos y no quiso simplemente recibir al Hijo de Dios, recibir la luz que alumbra en medio de la oscuridad. Y el versículo 11 dice, a lo suyo vino, para identificar directamente que la venida de Cristo por primera vez a esta tierra como hombre, Él vino para que Israel, exactamente el pueblo de Dios, conociera la verdad, conociera el amor de Dios que los había protegido tremendamente. Escuche esto, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero luego aquí viene la esperanza para todos los hombres y mujeres de todas las razas y de todos los tiempos. Dice, mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o les dio poder, o les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Mi amigo, el privilegio tan grande que usted tiene en este momento en que usted está escuchando estas palabras. Si usted está listo para creer, si usted está listo para recibir a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, usted puede ser una persona privilegiada, una persona bendecida, porque usted, su nombre pasa a ser, ¿verdad? Su nombre pasa a escribirse en el libro de la vida y automáticamente pasa usted a ser miembro de la gran familia de Dios. Miembro de la gran familia de Dios. Y luego nos da el secreto de las cosas. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, el tener el derecho de ser hijos de Dios o de ser parte de la familia de Dios no es por herencia humana, no es por herencia familiar de ninguna manera. El derecho a ser hijos de Dios es el hombre que acepta a Cristo, viene a ser parte de este derecho. Mi amigo, mi amiga, recuérdese que el cristianismo no es por herencia. El cristianismo no se acepta porque mi padre lo aceptó, porque mi madre lo aceptó. No, usted tiene que aceptarlo personalmente. Quizás su papá lo rechace, quizás su mamá lo rechace, pero si usted acepta el Evangelio de Jesucristo, usted viene a ser parte de la gran familia de Dios. Y luego dice claramente, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Así que el ser participantes de la gran familia de Dios no es por herencia familiar. No es porque mi padre es creyente y yo debo ser creyente. No, tú tienes que aceptar a Cristo personalmente en tu vida como tu Señor y Salvador personal. Y tú mismo tienes que empezar a creer, empezar a obedecer, empezar a vivir para Cristo. Tienes que empezar simplemente a servirle al Señor como Él lo está demandando, en obediencia, en servicio al Señor, en todo lo que corresponde a que tú estás dispuesto a servir a Dios. Servir a Dios no es solamente ser parte de una congregación o parte de una religión. Servir a Dios es hacer exactamente lo que Cristo quiere que tú hagas.
quiero decirte esto y quiero invitarte, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, en este momento dile: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy un pecador, pero en este momento, Señor, me arrepiento de todo mi pecado, abro mi corazón y te recibo en mi vida como mi Señor y Salvador personal. Amigo, Dios te bendiga en una manera especial y nos vemos en la próxima edición. Dios te bendiga.